Ok, perfecto. Entonces vamos a avanzar. En nuestra sesión de aprendizaje del día de hoy vamos a hablar sobre la física hemática, específicamente sobre la formación de las células sanguíneas. Cuando decimos física hemática o física sanguínea, nos estamos refiriendo al estudio de los elementos formes que están en la sangre, que tenemos en la sangre. ¿Qué elementos formes tenemos en la sangre? Tenemos a las células. ¿Qué células tenemos en la sangre? Tenemos glóbulos rojos y glóbulos blancos. Además, hay unos corpúsculos pequeñitos también que son muy importantes, sobre todo para los procesos de coagulación sanguínea, que son las plaquetas. Entonces, la formación de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos, de las plaquetas, se realiza mediante un proceso que se llama hematopoiesis o hemocitopoiesis. Es lo mismo, hematopoiesis o hemocitopoiesis. Es el proceso de formación, desarrollo y maduración de las células sanguíneas, ¿no? Tenemos glóbulos rojos, leucocitos y también las plaquetas. Estos son producidos a nivel de la médula ósea roja, o también conocido como tejido mieloide. Por lo tanto, a estas células se les conoce como las células de la serie mieloidea, por lo que están se desarrollan o son producidos por el tejido mieloide. Entonces pertenecen a la serie mieloidea. Aparte de que se pueden producir en la médula ósea roja, los linfocitos y los monocitos también lo hacen en otros órganos, como son el vaso, el timo, el hígado, los ganglios, nódulos linfáticos, ¿no? Estos son considerados como células de la serie linfoidea, o sea, linfocitos y monocitos, además de pertenecer a la serie mieloidea, también pertenecen a la serie linfoidea, porque se reproducen o se producen, se forman en estos órganos. ¿Ok? Ahora, el proceso de hematopoiesis o de hemocitopoiesis es favorecido por una hormona, que es la eritropoyetina, que es de síntesis, cuya síntesis se lleva a cabo en el hígado, la eritropoyetina. Para que se formen los glóbulos rojos se requiere además la participación de hierro, de ácido fólico y de vitamina B12, que son el ácido fólico, vitamina B9, que es importante para evitar las anemias, y la vitamina B12 también, igual que el hierro. El tiempo aproximado que demora la hemocitopoiesis está entre 5 a 7 días, entre 5 a 7 días. Actualmente se tiene a la teoría monofilética para la producción de células sanguíneas. Esta teoría monofilética sostiene que todas las células hemáticas surgen de una misma célula ancestral, que es llamada célula madre pluripotencial. Célula madre pluripotencial. Esta célula es, digamos, como la célula progenitora, la primera célula, ¿no? Que da origen a todos los elementos formes de la sangre. También se les conocen como unidad formadora de colonias. Entonces, esta célula madre pluripotencial va a dar lugar a varias células madres unipotenciales. Cada una de ellas se va a diferenciar en uno de los elementos o células sanguíneas, ¿no? Una de ellas va a dar lugar a las plaquetas que derivan del megacariocito, otro va a dar lugar a los eritrocitos, otra al linfocito pequeño, al basófilo, al eosinófilo, al neutrófilo y otra al monocito. Entonces, de esta manera se producen todas las células sanguíneas a partir de una célula madre pluripotencial. Y acá tenemos las UFC, unidades formadoras de colonias, ¿no? Aquí está más detallado incluso otros tipos de células que se producen a nivel de la médula ósea, ¿no? A partir de una célula troncal hematopoyética, ¿no? Están los precursores, que son las unidades formadoras de colonias, y luego las formas maduras de una sale el eritrocito, el megacariocito que da lugar a las plaquetas, el mastocito, el basófilo, el eosinófilo, células dendríticas, los monocitos, los neutrófilos, los linfocitos T de todo tipo, ¿no? Los linfocitos T, linfocitos B, linfocitos NK, que son los natural killer, y los linfocitos ILC, ¿no? Los ILC son células linfoides innatas que no tienen receptores de reconocimiento de antígenos B y T, ¿no? Entonces, esos son los linfocitos ILC, células linfoides innatas.
En cuanto a los mastocitos, es un tipo de glóbulo blanco que se encuentra en todos los tejidos conjuntivos de todo el cuerpo, ¿no? Especialmente debajo de la piel, alrededor de los vasos sanguíneos, de los vasos linfáticos, en los pulmones y en los intestinos tenemos mastocitos. Son importantes para la respuesta inmunitaria ante la invasión de bacterias o de parásitos, y en su citoplasma contienen histamina, heparina, citocinas o citoquinas, y también tienen factores de crecimiento. Poseen muchas granulaciones, son similares a los basófilos, porque las granulaciones son basofílicas. Las células dendríticas también son un tipo de glóbulo blanco, especiales para la respuesta inmunitaria, se encuentran en los tejidos, especialmente en la piel, estimulan la respuesta inmunitaria, son en realidad un tipo de fagocito, ¿no? Y también se le conoce como célula presentadora de antígeno, CPA, célula presentadora de antígeno, por la respuesta inmunitaria. Los NK, los linfocitos NK son los natural killer, ¿no? También están involucrados en la respuesta inmunitaria, y como función principal de estos linfocitos NK es la destrucción de las células infectadas y también de las células cancerosas, los natural killers. Y bueno, ya dijimos que son los linfocitos ILC. Entonces, todas estas células están, pues, digamos, en sangre circulante, y son las que estudiamos dentro de lo que es la física hemática. Empezamos con los eritrocitos, vamos a ver en qué tipo de pruebas. Vamos a ver la funcionalidad de los eritrocitos, también la funcionalidad de las plaquetas, de los factores de la coagulación sanguínea que tenemos en sangre, ¿no? De acuerdo a unas pruebas de laboratorio que son casi de rutina, por decirlo de alguna manera, y que siempre son solicitadas por el médico, pues, ¿no? Para ver cómo están funcionando los eritrocitos. En primer lugar, vamos a ver la VSG, la velocidad de sedimentación globular, o sea, velocidad de sedimentación de los glóbulos rojos, específicamente, ¿no? Entonces, esta VSG justamente mide la velocidad de sedimentación de los glóbulos rojos en su plasma original anticoagulado. El anticoagulante que se emplea de elección es el EDTA de potasio seco, o sea, el etilendiaminotetracetato de potasio seco, que en realidad no afecta mucho a los glóbulos rojos, produce encogimiento mínimo o muy escaso, o no produce encogimiento. En cambio, no se puede usar heparina porque la heparina altera la morfología de los glóbulos rojos. La VSG se da en 3 etapas, ¿no? En primer lugar, los eritrocitos se van a apilar, como si fueran monedas, uno sobre otro, ¿no? Se van a apilar. Luego va a empezar un descenso, ¿no? Que es lento, a velocidad constante, perdón, un descenso del apilamiento a velocidad constante, y luego viene la sedimentación lenta, ya cuando los eritrocitos empiezan a empaquetarse. Se utilizan tubos tubos graduados como los que vemos acá, todos graduados, ¿no? Y el tubo tiene que llenarse hasta la marca 0 con la sangre anticoagulada, bien compactada en el tubo, y se deja en reposo. La velocidad de sedimentación globular se da en milímetros, en el recorrido en milímetros por unidad de tiempo. ¿Cuál es la unidad de tiempo? Es 1 hora, ¿no? Entonces se expresa como la distancia, o sea, los milímetros que recorren los hematíes cuando sedimentan por unidad de tiempo. Entonces, como podemos apreciar, en estos 3 primeros tubos, ¿no? Los 2 de acá casi no han bajado mucho, ha habido una velocidad de sedimentación lenta en comparación al resto de los tubos. Fíjense que hay una VSG bastante rápida, ¿no? Acá ha bajado hasta 20 milímetros, el de acá ya casi un poco más de 40, y acá ya mucho más de 40. Aquí es una persona que puede estar con una anemia muy severa o estar sufriendo de alguna otra patología que le conlleva a que tenga una VSG bastante rápida. Los tubos tienen que colocarse así en posición vertical exacta para evitar errores en el momento de la lectura, ¿correcto? Hay gradillas especiales para colocar los tubos. Como nosotros no tenemos esas gradillas especiales, lo que hacíamos en el laboratorio era llenar los tubos con sangre, los tubos graduados, que son los tubos de Winthrop graduados, y los pegábamos en la pizarra, que es totalmente vertical. Le poníamos una cinta scotch arriba y abajo,
y en la pizarra con plumón le escribíamos, lo rotulábamos, decíamos de tal alumno, ¿no? Porque la BSG yo les hacía hacer a casi todos los alumnos del grupo de práctica. Ahora, tenemos los factores que influyen en la BSG. Tenemos factores plasmáticos, factores hemáticos y factores físicos también. Entre los plasmáticos se refieren a los componentes del plasma, principalmente proteínas diferentes de fibrinógeno y globulinas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la albúmina, que retrasa la BSG. O sea, ¿cómo influye, no? Es un factor que influye retrasando la BSG. Las alfa y beta-aminas aumentan la BSG, la hacen más rápida. Las IgM demoran, o sea, la retrasan, la hacen más lenta, ¿no? Las IgM, las inmunoglobulinas M. Profesora, Y, profesora, ¿quién desea disculpe, hablar? yo Renato. Profesora, entonces la albúmina y la IgM es lo mismo, o sea, las dos retrasan. Claro, albúminas Ay, y la IgM. O sea, ay, eso no, influyen de igual manera. No es que sean lo mismo, ay, porque ya. el albúmina es un tipo de No, proteína claro, y es otro tipo de proteína. Pero sí, retrasan, demoran la BSG. ya, Tienen profesora, el gracias. mismo efecto sobre la BSG, ¿ya? Ok. Entre los factores hemáticos se refiere a los mismos eritrocitos, ¿no? Al tamaño y número de los eritrocitos, a la forma y el tamaño de los eritrocitos, ¿no? Entonces, estos cambios en forma, en tamaño, en número, disminuyen la BSG. No, el número no. Tamaño y forma y tamaño. El número, dependiendo de la cantidad de eritrocitos, puede estar aumentada o puede estar demorada, la BSG, dependiendo. Por ejemplo, el número de eritrocitos, una policitemia, la concentración es bastante elevada, entonces en ese caso la BSG está muy lenta o es casi nula. En una anemia, por ejemplo, donde la cantidad, el número de eritrocitos es bajo, entonces la BSG es más rápida, ¿no? Es más rápida, está aumentada. En cambio, en lo que se refiere a forma y tamaño, todo lo que se refiere a forma y tamaño disminuye en la BSG, la hacen más lenta. Por ejemplo, una microcitosis, cuando hay células pequeñitas, así, los eritrocitos pequeños, ¿no? Pequeños, muy pequeños, no están en su tamaño normal, que es más o menos como este de aquí, por ejemplo, ¿no? Porque acá hay diferentes tipos, de diferentes tamaños, diferentes formas, ¿no? La anisocitosis es la desigualdad en el tamaño, que es lo que vemos aquí. Hay unos más grandes, otros medianos, otros más pequeños. Poiquilocitosis, forma y tamaño irregulares. Forma y tamaños irregulares. Y la acantocitosis son los glóbulos rojos en espina, que más o menos se está viendo ya acá la membrana, cómo se está volviendo como si tuviera espinas. Hay otros que los tienen estas puntas mucho más alargadas, ¿no? Pues son como los acantocitos, por eso se llama acantocitosis. Son glóbulos rojos que tienen la membrana con proyecciones a manera de espinas. Estos son los factores hemáticos. Las células falciformes, por ejemplo, los eritrocitos falciformes son estos que están alargados en forma de media luna, también demoran la BSG, ¿no? Estos de acá alargados, ¿no? En forma de media luna o en forma de hoz, estos alargados, estos. Hay bastantes acá en estas imágenes, ¿no? Bastantes eritrocitos falciformes, se dice, que son los causantes de la anemia de células falciformes, que es un tipo de anemia que no tiene cura y el único tratamiento es el trasplante de médula ósea en la anemia de células falciformes. La macrocitosis y la anemia pues acelera la BCG. Macrocitosis son glóbulos rojos agrandados, mucho más grandes de su tamaño normal, ¿no? La anemia acelera definitivamente la BCG, está el número de eritrocitos disminuidos, pero en la policitemia, que es todo lo contrario, está aumentado el número de eritrocitos, entonces hay una BSG bastante lenta, ¿no? O sea, no, es muy lenta o nula. La heparina acelera la BSG, ¿no? Porque altera la morfología de los eritrocitos, por eso no es recomendable el uso de heparina como anticoagulante. El anticoagulante ideal acá en estos casos para BSG es el EDTA de potasio. En cuanto a los factores físicos,
tenemos la temperatura ambiental, el tamaño, diámetro y ángulo del tubo. Dependiendo del diámetro, del tamaño y del ángulo del tubo, entonces esto, como ya cada laboratorio maneja sus protocolos, ya tienen sus insertos allí para ver cómo es que se procede para realizar la BSG, ¿no? El ángulo es importante, por eso decimos que el tubo tiene que estar perfectamente vertical, no puede estar inclinado, porque al estar inclinado, la lectura, yo no sé si leerlo en el milímetro que está arriba o en el milímetro que está abajo, ¿no? Si es que está inclinado, por eso tiene que estar completamente vertical, derechito. En cuanto a los métodos para medir la vemos el de Westergren y el de Winthrop, ¿no? El de Westergren se fundamenta, bueno, ambos, en realidad ambos métodos, como es BSG, se fundamentan en la tendencia que tienen los eritrocitos a sedimentar al colocar la sangre anticoagulada en un tubo en posición vertical, ¿no? Entonces, este método utiliza los tubos de Westergren y el método de Winthrop emplea los tubos de Winthrop, que también son empleados para hematocrito, y el de Winthrop utiliza como anticoagulante mezcla de oxalato de amonio y oxalato de potasio, no heparina. Los valores normales de BSG para el método de Westergren, en el hombre hasta 10 milímetros por hora, en mujeres hasta 15 milímetros por hora. En el caso del método de Winthrop, valores normales para el hombre entre 0 a 7, en promedio 4 milímetros por hora, en mujeres de 0 a 15, en promedio 10 milímetros por hora, y los niños de 1 a 15 en promedio está entre 5 y 10 milímetros por hora. O sea, es la distancia recorrida en milímetros por unidad de tiempo. La vez. Ahora, ¿cómo se interpreta? ¿En qué casos muy aumentada? ¿En qué casos está moderadamente aumentada? ¿En qué casos es generalmente normal? ¿Y en qué caso es baja o nula o igual a 0? Vamos a ver las patologías. Notablemente aumentada. BSG notable, muy, muy aumentada. En mieloma múltiple, en macroglobulinemia, linfoma maligno, leucemia, anemia grave, infección aguda bacteriana grave, colitis ulcerosa, nefropatía grave y en una anemia intensa. Moderadamente aumentada en enfermedades infecciosas agudas y crónicas, en fiebre reumática, en artritis reumatoidea, infarto de miocardio, hiper e hipotiroidismo, tumores malignos con necrosis, intoxicación por plomo y arsénico, hepatitis aguda, embarazo ectópico, embarazo normal después del tercer mes, en la ingesta de anticonceptivos orales, tuberculosis, nefrosis, glomerulonefritis aguda y en hiperlipidemias. En todos estos casos está moderadamente aumentada. Generalmente normal si es que se tienen alergias agudas, apendicitis aguda o cirrosis hepática, en la fiebre tifoidea, en la tosferina, en la toxoplasmosis, la BSG generalmente se muestra normal, no hay alteraciones en la BSG. Y es baja o igual a 0 o nula en policitemia vera, pues porque aumenta bastante la cantidad de glóbulos rojos. En la anemia drepanocítica, que es la anemia de células falciformes, esos alargados a forma de media luna o en forma de hoz. En la esferocitosis, cuando los eritrocitos están muy agrandados y no tienen la biconcavidad, son como unas esferas, como unas pelotas, por eso se llama esferocitosis. Es una enfermedad hereditaria, en realidad, el término es esferocitosis hereditaria. En la enfermedad de la hemoglobina C, que es una alteración de la hemoglobina, donde está sustituido el ácido glutámico de la cadena beta, está sustituido por lisina. Ustedes saben que la hemoglobina es una proteína que tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Entonces, como es una proteína, tiene una secuencia específica de aminoácidos. Y en las cadenas beta, el ácido glutámico, que es un aminoácido, es sustituido por el aminoácido lisina. Entonces, está alterada la conformación de la hemoglobina, por esa hemoglobina C. Esta hemoglobina C no transporta adecuadamente el oxígeno, que es una de las funciones de la hemoglobina normal, ¿no? El transporte de oxígeno para llevarlo a los tejidos, y está asociada a esta enfermedad de la hemoglobina C con anemia hemolítica. Tenemos aquí algunos eritrocitos, la morfología de algunos eritrocitos, ¿no? En lo que respecta a cambio de forma y tamaño, ¿no? Que disminuyen la BSG. Por ejemplo, este es un eritrocito normal, ¿no? Con su opacidad central por la biconcavidad. Este es un equinocito. Por acá están los acantocitos, miren, como les decía, tienen la membrana con prolongaciones más largas, como espinas. Estos son los drepanocitos, o la célula falciforme,
alargada en forma de media luna o de hoz. Tenemos, a ver, ¿dónde están? Los esquistocitos, que son eritrocitos deformes por completo, deformados. Los diacrocitos, que tienen forma de gota, ¿no? Con un extremo alargado a manera de una gota. Después, los estomatocitos, que tienen una decoloración central que semejan, dan la impresión de que se tratan de dos labios, ¿no? Parece una boca. Los estomatocitos, por eso se llama estoma. Estoma es prefijo de boca, de cavidad bucal, ¿no? Por eso que a las facultades de odontología les dicen facultades de estomatología, ¿no? Ahora, en algunas universidades ya no le dicen odontología, sino estomatología, ¿no? Y bueno, los demás eliptocitos en forma de elipse, equinocitos, que ya no son muy frecuentes, ¿no? Los más frecuentes, los drepanocitos, células sendiana, que son enocitos que tienen una decoloración en forma de anillo y pigmentación central, a diferencia del eritrocito normal. Y cristales de hemoglobina, que no son muy comunes. ¿No? Nada más, o sea, de eso dentro de los más conocidos. Pasamos a ver el hematocrito, que se abrevia como HTO o HTC, hematocrito. ¿Qué es el hematocrito? Es la relación que hay entre el volumen de eritrocitos en relación con el de la sangre total. Es decir, es el volumen que ocupan los eritrocitos en un volumen determinado de sangre, ¿no? Se va a expresar como porcentaje o como fracción decimal. Lo más común y lo más usado es el porcentaje, o sea, en 35%, 40%, 42%, etc. El hematocrito da estimaciones exactas de la hemoglobina y del recuento globular y aproximaciones de la cantidad de leucocitos. O sea, para el recuento globular, por ejemplo, si tengo 40% de hematocrito, lo divido entre 3 y me sale cantidad de hemoglobina. Y si le agrego, ¿cuánto le agrego? 5 ceros, creo, para que me dé la estimación, o sea, me da 4.000. Sí, le agrego 5 ceros, tendría, uy, mi internet es inestable. ¿Todos me escuchan bien? Sí, profesora. Sí, profesora. Ah, ya, perfecto, porque me ha salido, no sé si ustedes han visto una ventanita de que mi internet, la conexión es inestable. No, profesora, solamente vemos la pantalla que usted comparte, o sea, en este caso la Ah, ya. diapositiva. Ah, ya, perfecto, gracias, Renata. Me acabo de salir esa, por eso que me interrumpió. Pero bueno, entonces decíamos que el hematocrito da estimaciones casi exactas de lo que es la concentración de hemoglobina y de los cantidad de glóbulos rojos. ¿En qué se fundamenta? El hematocrito se determina por centrifugación de una muestra de sangre anticoagulada. El anticoagulante puede ser heparina, puede ser EDTA o oxalato de calcio, ¿no? Entonces, de esa manera se acelera el proceso de sedimentación. Los pies van a quedar en el fondo del tubo capilar. Sobre ellos aparece una pequeña capita blanquecina, que es donde están contenidos los leucocitos y las plaquetas, y por encima queda el plasma libre de células, que es lo que nosotros conocemos como suero sanguíneo. Entonces tomamos la muestra capilar con un capilar justamente, ¿no? Hacemos decisión y punción con lancete estéril en la yema del dedo medio y tomamos la muestra con el capilar. Como es un capilar, justamente la sangre asciende por capilaridad, ¿no? Hasta más o menos 1 centímetro antes del extremo. Luego lo sellamos el otro extremo con plastilina y se lleva a la centrífuga. Se colocan de esta manera. Es como una especie de centrífuga radial. O sea, una centrífuga de alta velocidad se puede colocar a 10.000 revoluciones por minuto durante 5 minutos, ¿no? O puede ser hasta 12.000 revoluciones por minuto. Si baja la cantidad de revoluciones por minuto, entonces aumenta el tiempo, porque se puede hacer, por ejemplo, de 5.000 o 6.000 o 8.000 revoluciones por minuto, pero ya por 10 minutos o por 15 minutos, ¿no? Entonces, para que haya una buena sedimentación. Profesora, Hija. Cuando se hace campañas en posta, se llevan lo que son capilares azules para niños, ¿no? Y capilares con puntita roja para cuando va a demorar, ¿no? En centrifugarse, ¿verdad? ¿O cómo era? Depende de cómo trabajen, pues sí, depende de cómo trabaje cada laboratorio. Sí, Ya. eso, yo siempre les digo, cada laboratorio maneja sus protocolos.
dicen, utilizamos estos capilares para esto, estos capilares para lo otro. Igual los tubos, los vacuumtainer, ¿no? Para toma de muestra de sangre de la parte anterior de la flexura del codo, ¿no? Ah, no es para algo en específico, o sea, depende de cada laboratorio. Depende de cada laboratorio. O sea, Ah, ya. piden sus materiales a sus tutores, depende de cómo trabaja el laboratorio. Entonces, si uno va a trabajar a ese laboratorio, tiene que adecuarse a los procedimientos que utiliza el laboratorio y utilizar los materiales que tiene ese laboratorio, dependiendo. ¿No? Por eso los vacuumtainers, no sé si ustedes han visto en las clases anteriores, no. Perdón, me estoy confundiendo con octavo ciclo. Les mostré los vacuumtainers que tienen diferentes colores de tapa dependiendo del anticoagulante que contienen y también de que si no tiene anticoagulante, porque hay vacuumtainers, los que se toman la muestra de la parte anterior del codo, esto con EDTA, con oxalato, con citrato, con heparina y sin anticoagulante. O sea, hay tapas de diferentes colores para cada uno de esos anticoagulantes. Entonces, algunos laboratorios los utilizan todos, algunos solamente utilizan 2 o 3 tipos de vacuumtainer, pero depende, pues, de cómo trabaje cada laboratorio, ¿ya? Profesora, mi compañera Hijo. mencionó que utilizaban en la posta dos tipos de capilares. Entonces, esos dos tipos pueden, dice uno azul y uno con puntitos rojos. ¿Qué indican esos? Rojo, sí. Ya, pero ¿qué indican? ¿Que Sí. tienen coagulante o que no tienen? O algo Claro, así? profesora, porque yo recuerdo que tomábamos, cuando íbamos a colegio, tomábamos en azul porque tenía anticoagulante, porque íbamos a demorar en hacer la centrifugación de los Exacto. niños. Claro, Y, claro. y Sí, el otro al momento, porque tú lo tomas, haces la punción, tomas de frente utiliza de al micro. inmediato. Ajá. Sí, así es. Pero ahí les dicen, pues no es cierto, en el laboratorio donde trabajan o donde están practicando, dicen, estos capilares son para esto, estos capilares son para esto otro, les enseñan. Sí, ¿Correcto? sí. Así es. Ya. Así es. Gracias, profesora. Ya, hijita. Bueno, vamos a continuar. Entonces, cuando colocamos la sangre en el tubo, y este es un capilar bastante agrandado, y después de la centrifugada, las células ocupan el 45% de todo el volumen. Están las células rojas, por encima vienen una zona blanquecina que corresponde a los leucocitos, a las plaquetas, y el 55% restante del volumen corresponde al plasma libre de células, que contiene proteínas, contiene sales, contiene agua y otros componentes químicos, ¿no? Ahora, en cuanto a los valores del hematocrito, para el recién nacido es un valor un poco elevado, 44-56%, luego va bajando hasta alcanzar la normalidad, igual al del adulto, ¿no? A los meses, 32-44%, al año de edad, 36-41%, de 3 a 5 años, 36-43%, de 5 a 15, 37-45%, hombre adulto, 40-54%, y mujer adulta de 37-47%. Obviamente, estos valores también son relativos. Cada laboratorio maneja sus propios valores de acuerdo al método que utilizan, ¿ya? Entonces pueden variar en 1 o 2 puntos, ¿no? Pero no mucho tampoco, porque estos son, digamos, los valores más aceptados por todos los laboratorios para el hematocrito. En cuanto a los métodos para determinar el hematocrito, tenemos el macrométodo y el micrométodo. El macrométodo es el de Winthrop, que utiliza los tubos de Winthrop que hemos estado viendo anteriormente en BSG, ¿no? Ahí se centrifuga la muestra de sangre durante 30 minutos, fíjense, de 2.500 a 3.000 revoluciones por minuto. Es una centrifugación lenta. En cambio, el microhematocrito utiliza los capilares, los que acabamos de ver. Allí los hematíes se van al fondo del tubo y el plasma libre de células queda por encima, pero entre el paquete eritrocitario y el plasma libre de células queda una capa blanquecina, donde están los leucocitos y las plaquetas. Esa capa blanquecina se llama capa cremosa. ¿Ya? Entonces, la centrifugación para el microhematocrito se da durante 4 minutos en una centrífuga de alta velocidad. Valores normales para el macrométodo de Winthrop, en los varones 46%, en las mujeres 41%. Para el micrométodo o microhematocrito, en hombres 47 más menos 7% del volumen globular. En mujeres 42 más menos 5% del volumen globular. En niños, al nacer, entre 56% más o menos más menos 10%, y al primer año 35 más menos 5% para este método. Aquí podemos ver en este esquema
a la derecha, igual también cómo queda el paquete eritrocitario en el fondo del tubo, ¿no? Todos los glóbulos rojos, la capa cremosa, donde están las células blancas, los leucocitos y las plaquetas, y en la parte superior el plasma libre de células, ¿no? Contiene todos los compuestos químicos, orgánicos e inorgánicos que están circulando en la sangre. Esta es la escala del hematocrito, por ejemplo, los hematíes acá más o menos ha llegado como a un 44%, podríamos decir, acá en el otro tubo capilar está casi 49%, ¿no? Entonces podemos decir que está dentro de uno de los valores normales para un adulto, por supuesto. Esta es la tabla para la lectura del hematocrito después que salen de la centrífuga. Algunos laboratorios utilizan estas tablas, donde el nivel interior del paquete eritrocitario se va a fijar la última línea de la tabla, ¿no? A esta última línea. Y luego vamos a enfocarnos hasta dónde llega el paquete eritrocitario. Y de allí nos proyectamos hasta la escala, que está acá a la derecha, o a la escala de la izquierda, a cualquiera de las dos. Correcto. Entonces, de esa forma se hacen las lecturas para hematocrito en estas tablas. ¿Cómo interpretamos el hematocrito? El hematocrito se encuentra aumentado cuando hay casos de hemoconcentración, tal como sucede en el shock asociado con operaciones, con las cirugías, en los traumas, en las quemaduras y en la policitemia, ¿no? Policitemia cuántica. Como vemos acá, por ejemplo, ¿no? Tiene más del 50% de hematocritos, entonces la persona está sufriendo de policitemia. Esta policitemia generalmente es la que encontramos en la gente que viene de la sierra. El poblador de la sierra tiene mayor concentración de eritrocitos que los que viven en la costa. Las personas que viven en la costa tienen menor concentración de eritrocitos. En la sierra, ¿por qué hay mayor producción de eritrocitos? Porque la tensión de oxígeno es más baja. Cuando nosotros que estamos en la costa, que vivimos en la costa, nos vamos a la sierra, tenemos que adecuarnos a la altura, ¿no? O sea, hay un fenómeno de adecuación a la altura en el que la médula ósea produce mayor cantidad de eritrocitos que los libera la sangre para compensar la falta de oxígeno en nuestros tejidos, principalmente en el cerebro. Cuando vamos a la sierra, como generalmente las ciudades sus calles son en subida, ¿no? Caminamos una cuadra y ya nos quedamos sin oxígeno, estamos con la lengua afuera, ¿no? Entonces, nos falta el oxígeno. Entonces, descansamos un ratito, reposamos un ratito y luego continuamos, porque ya se están oxigenando nuevamente nuestros tejidos, ¿no? Principalmente el cerebro y los músculos, ¿no? Entonces, el poblador de la sierra, cuando viene acá a la costa y se hace un examen de sangre, un hematocrito, su hematocrito sale por encima del 50%. Es por la gran concentración de eritrocitos que tienen, ¿no? Ya ellos están adecuados, el que vive en la sierra normalmente no tiene problemas de falta de oxígeno en sus tejidos, ¿no? Por la gran cantidad de eritrocitos que tiene. Entonces, en estos casos está aumentado. Profesor, disculpe, sí, Hubert. una pregunta. También el viaje interfiere en lo que es la hemoglobina, cuando se hace la medición de la hemoglobina. ¿El viaje? O sea, a la sierra? claro, o sea, según dicen que tienen que pasar 30 días para poder hacerse la prueba de la hemoglobina. Claro, es que como estás loco, si tú vives en la costa y viajas a la sierra, entonces es probable de que la concentración de tus eritrocitos sea baja. Entonces, por ende, la concentración de hemoglobina también es baja. Por eso el que va a trabajar o a vivir, que primero vivió en la costa y se va a vivir después a la sierra por diferentes motivos, tiene que adaptarse a la altura primero. Tiene que adaptarse a la altura y luego ya hacer una vida normal. Entonces recién allí es donde se puede hacer sus exámenes de sangre para evitar errores, ¿no? En los resultados, porque a la primera semana te pueden salir unos resultados, en la segunda semana que estés allá te pueden salir otros resultados y va a ir aumentando la hemoglobina por el aumento de eritrocitos, pues en sangre circulante, ¿ya? Profesora, entonces, por ejemplo, si una persona de la costa viaja a la sierra, ¿el causante del soroche es por ese motivo?
La falta de oxígeno. Eso es Claro. falta de oxígeno, sí, efectivamente. Ay, Sientes náuseas, mareos, sientes que te desmayas, se te baja la presión. Es la falta de oxígeno. ya, Ese es el profesor. famoso soroche, pues. Ujú. Y esas pastillas, por ejemplo, que te dan para que no te des soroche, supuestamente, ¿qué contienen? Las soroche pills. Claro, esas que Ellos tomas supuestamente para que no te des soroche, ¿qué deben de contener para que no funcione? tengo Porque, idea qué es lo que contiene. No, la verdad que no he tenido la curiosidad de buscar. Igual te dan caramelitos de limón por el Los azúcar. caramelos de limón, dice, pero la verdad a mí el caramelo de limón no me hizo ningún efecto, no me hace ningún efecto cuando viajo a la sierra en realidad. Lo que sí me ayuda bastante son las soroche pills y el mate de coca. por eso, o sea, que tienen que contener, si supuestamente Sí, para que las soroche te... pills yo sé que tienen componentes naturales, no sé qué hierbas tienen las soroche pills, ¿no? Si es Pero por falta de oxígeno, es por falta de hematocritos, entonces tu mismo cuerpo lo va a producir en cantidad para que se te pase. y que el Pero, hematocrito de nosotros es bajo. claro, entonces esas pastillas o lo que toman para que no les dé soroche, que deben de tener algo que acelere el proceso Un de estimulante de creación. producción de eritrocitos, Ay, de eritrocitos. producción, hace trabajar a la médula para que salgan más eritrocitos y podamos estar con nuestro cerebro oxigenado adecuadamente. Eso es. Ya, profesor. ¿No? Pero la verdad que no sé. Sí sé que las oroche pills tienen componentes naturales, ¿no? Pero no sé qué hierbas son en realidad. No tengo Pero, idea. ¿no es para el dolor nada más eso de las pastillas? Dolor, no. Te quita No es todo. para que Las te quite las náuseas, náuseas. el vómito, todo. Ah, Te Entonces, mantiene normal. tiene paracetamol. ¿Ya? ¿Algún no, otro profesor, comentario? o sea, algunas personas se han muerto por eso. Sí, Sí, claro que sí. pero esas son las personas que tenían un problema, algo que no podían producir sus mismos eritrocitos. Porque Eh, para que lleguen a ese extremo de morirse exacto. es porque Una no se han persona, adecuado al ambiente. sobre todo una persona anémica, que tiene Ah, poca concentración de eritrocitos. Yo una vez tuve la oportunidad de viajar con un grupo de jóvenes hace muchos años. Eh, nos íbamos a la selva. Bueno, sé que es selva, pero a la altura de Ticlio y antes de llegar ¿cómo se llama esto? A Loroya, a una chiquita se desmayó. Tuvimos que llevarla de emergencia al hospital de ahí de Loroya e inmediatamente le pusieron oxígeno y suero, con dextrosa y no sé qué otras cosas más le pusieron. Pero la chiquita se puso pálida, 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 era un papel y no reaccionaba. O sea, casi se nos muere en realidad la chiquita esta. Y quiere que estaba anémica también, pues. Entonces esto es muy importante saber cómo están nuestros niveles, ¿no? Nuestro hematocrito, el nivel de hemoglobina, todo eso para poder viajar a la sierra. Tenemos que tener bastante cuidado. o sea, es Pero, recomendable antes de viajar a un lugar donde es mayor altura hacerse un examen primero. exacto, así es, Renato, Vale, es lo recomendable, ¿ya? profesora, Muy bien, gracias. entonces vemos que el hematocrito está aumentado en esos casos y está disminuido cuando hay descompensación cardíaca, en el embarazo, en excesiva administración de fluidos, pues, o sea, se administra mucho suero, se diluye la sangre y como es el porcentaje de eritrocitos en un determinado volumen de sangre, ese porcentaje del hematocrito va a salir bajo, ¿no? Entonces, un hematocrito normal de 45%, más o menos, entre 40 y 45, 37 a partir de 37 para las mujeres, pero en caso de anemia, pues es bastante bajo, ¿no? No llega ni a 30%. Entonces ahí sí es una anemia marcada. Bien, ahora vamos a pasar a ver lo que es el tiempo de coagulación. ¿Qué hora es? Bueno, porque esta clase es un poco larga. Tiempo de coagulación, tiempo sangría y que recuente plaquetas, no falta. Bueno, tiempo de coagulación, como su nombre lo indica, es el tiempo que se requiere o que se necesita para que una muestra de sangre forme un coágulo firme. Forme un coágulo firme. Este tiempo de coagulación nos sirve en qué, o sea, cómo nos ayuda, en cómo le ayuda al médico, ¿no? Para hacer su diagnóstico. El tiempo de coagulación mide cómo es que están funcionando los factores de la coagulación sanguínea que están involucrados en el sistema intrínseco, porque hay un sistema intrínseco y hay un sistema extrínseco. La protrombina, el fibrinógeno, los factores antihemofílicos A, B, C, son
factores de la coagulación sanguínea del sistema intrínseco que pueden estar defectuosos o pueden ser deficientes funcionalmente. Entonces, el tiempo de coagulación nos ayuda a saber si es que esos factores están siendo eficientes, están funcionando bien o no. Este tiempo de coagulación también sirve para el control de pacientes heparinizados. Hay pacientes que se les administra heparina porque sufren de trombosis, por ejemplo. Entonces, como se le forma, para evitar la formación de los trombos, se les inyecta heparina. Entonces, constantemente o periódicamente se les tiene que hacer su examen de sangre, específicamente el tiempo de coagulación. El tiempo de coagulación, hay dos métodos, el método de Burker, el método de Lee-White, no sé si acá los tenemos, método de Burker, método de Lee-White. El método de Burker emplea lámina portaobjeto, el método de Lee-White emplea tubos de ensayos graduados. Más utilizado por los laboratorios en nuestro medio es el método de Burker, ¿no? Cuyo valor normal está entre 2 a 8 minutos, el de Lee-White es de entre 5 a 12 minutos. Está aumentado en cuanto a la interpretación del método del tiempo de coagulación. Se encuentra aumentado cuando hay carencia de algunos de los factores plasmáticos de la coagulación, los que hemos mencionado, fibrinógeno, ¿no? Protrombina, factor antihemofílico, ¿no? En la hemofilia, por ejemplo, también está aumentado. En hipoprotrombinemias también hay baja concentración de protrombina, ¿no? En la carencia de vitamina K, exceso de antitrombina en el shock anafiláctico, todos están relacionados con factores de la coagulación sanguínea, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en el método de Burker en el laboratorio? Por ejemplo, para tomar la muestra se utiliza el dedo medio, o a veces algunos laboratorios utilizan el dedo, ¿cómo se llama este? El índice, ¿no? Entonces, previa desinfección, se hace la punción con una lanceta estéril, y luego se va a colocar una gota de sangre en un portaobjetos, ¿no? Entonces, cada 15 a 30 segundos se va a probar con la punta de la lanceta que hemos usado, se va a poder verificar si se forma el hilo de fibrina. O sea, así como está acá, un hilito, una pequeña, como un pequeño filamento que se va a formar entre la sangre y la punta de la lanceta, ¿no? Aquí recién como que está formándose, ¿no? Pero tiene que ser así de esta manera, ¿ok? Cuando ya se forma el hilo de fibrina, se detiene el tiempo y se calcula, pues, ¿no? Entonces, para el método de Burker, como habíamos dicho, el valor normal está entre 2 a 8 minutos, ¿no? Si está prolongado, entonces es porque hay algún problema con los factores de la coagulación sanguínea, entonces ya tienen que hacerse exámenes más especializados. Este es el método de Burker. El tiempo de sangría, a diferencia del tiempo de coagulación, nos va a decir cómo es que están funcionando nuestras plaquetas, si son eficientes o no. Mide la función plaquetaria. A este tiempo de sangría también se le llama tiempo de hemorragia. Es el tiempo que tarda en cesar una hemorragia provocada en una superficie cutánea pequeña y que daña solamente a los capilares. Como podemos ver en la imagen, se utiliza el lóbulo de la oreja, es el método de Duke, porque hay dos métodos también para tiempo de sangría, el método de Duke y el método de Ivy. Entonces, el más usado es el que utiliza el lóbulo de la oreja, ¿no? El tiempo de sangría depende del número y eficiencia de las plaquetas y también de la contractilidad capilar, es decir, de cuán rápido se contrae el vaso sanguíneo que ha sido dañado. ¿Ok? Entonces, tenemos el método de Duke, que utiliza el lóbulo de la oreja, la punción se realiza en el lóbulo de la oreja, y el método de Ivy, que utiliza la parte anterior del antebrazo. Para el método de Duke, valores normales están entre 1 a 3 minutos, hay otros autores que consideran entre 1 a 5 minutos, y en el de Ivy, de 1 a 6 minutos, pero hay algunos autores que consideran entre 3 a 11 minutos, ¿no? Entonces ya depende, cada laboratorio maneja también sus tiempos, sus propios tiempos. Se hace una desinfección del lóbulo de la oreja, ¿no? Obviamente hay que recomendar mejor que se quiten los aretes, sea hombre o mujer, porque ahora hombres y mujeres usan aretes, ¿no? Para poder desinfectar bien toda la zona. Se hace la punción con lanceta estéril y luego, como vemos acá, con un papel de filtro se va secando. Se empieza a tomar el tiempo, cada 15 a 30 segundos, igual como